Cuando tomé estas imágenes ya me habían acusado de haber sido una marioneta en manos de los comunistas, de haber entregado a la Unión Soviética las reservas de oro del Banco de España y de haber prolongado inútilmente la guerra, provocando miles de muertes innecesarias. Recientemente han dicho que fui la persona más difamada de la España del siglo XX. Es la casa de los recuerdos, del presente, del futuro. Mi abuelo, mi padre, yo, mis hijas, 4 generaciones. Su escritorio estaba aquí. La mesa estaba siempre llena de papeles, tenía su máquina. Cuando había libros que le podían interesar, las librerías le llamaban de Londres, Nueva York. Él venía todos los días a trabajar aquí y hacía sus siestas sobre este sillón. Y tenía cámaras, le gustaba tomar películas, le gustaba ver si los colores eran buenos, si mejoraban con el tiempo. Todos los últimos gadgets que salían, todo eso le fascinaba. Él casi no sale porque él es el director. Entre el latín, el griego, el ruso, el alemán. Entendía el húngaro, obviamente el italiano, el francés, el inglés, el español, el portugués. Y en los últimos años estaba estudiando el chino y el árabe porque decía que iban a ser los idiomas del porvenir. A veces hablábamos, por ejemplo, de dónde somos, preguntas, ¿no? ¿Por qué nacieron allá? Porque una abuela rusa, una madre americana, un padre español ya naturalizado mexicano y viviendo en Francia y con casa en Inglaterra, en fin, hacía falta esclarecer las cosas. Nos contaba que venía de Canarias, de Las Palmas, él se consideraba guanche. Cuando decíamos, bueno, y entonces si venimos de Canarias, pues tiene que haber una casa en Canarias. Podemos ir un día a ver la casa. Y entonces, claro, la respuesta era no solo no vamos a España, sino que además, olvídate, ya no hay casa. Yo me imagino que mi abuelo tuvo una niñez muy feliz, muy protegido, rodeado por el ambiente muy católico de la familia de su madre. Mi madre era una terrateniente y el padre luego también fue agrandando las tierras que tenían. Su hermano era sacerdote.
Y su hermana, muy invadida por la religión, podía haber sido monja, pero no lo fue. El abajo firmante terminó el bachillerato con 14 años y se fue a la ciudad de Kiel para perfeccionar el alemán, el inglés y el francés. A los 15 años empezó allí la carrera de medicina y al año siguiente se trasladó a la Universidad de Leipzig, donde se doctoró a la edad de 20 años. Dedicado casi desde el principio de su carrera al estudio especial de la fisiología, obtuvo, finalizado el doctorado, una plaza de asistente numerario en el Instituto de Fisiología de aquella universidad. Además de medicina, el solicitante ha cursado la carrera de química. En la misma universidad también realizó algunos estudios de ciencias económicas. Mi abuelo y mi abuela se conocieron en Leipzig. Ella estaba tomando cursos de piano. Era rusa, originaria de Polonia. Le gustaba salir, jugar a las cartas. Le gustaba mucho más leer, trabajar, estudiar la política. Tenían caracteres un poco incompatibles. Creo que el hecho de haber perdido 2 hijos, una que murió jovencita y otra que murió prácticamente al nacer, eso seguramente les afectó también mucho. Nunca hubo divorcio del todo, hubo separación. El amor que tuvo por ella fue un amor casi adolescente, en cambio años después conoció a Feli y fue el amor de su vida. Su madre nunca conoció a Feli, sus hermanos tampoco conocieron a Feli. Eran muy conservadores y nunca quisieron. En cambio, el padre conoció a Feli. Para él era importante tener la opinión de su padre y aparentemente le dio su visto bueno. Dadas las dificultades que existen hoy en Alemania para la investigación, el que suscribe solicita ayuda para trasladarse a los Estados Unidos a trabajar en el laboratorio de fisiología del Rockefeller Institute y en el laboratorio de la Cromwell University. Si a los 6 u 8 meses puede estimarse ultimada la labor en Nueva York, pasar a la Harvard University y conocer prácticamente los métodos que se siguen allí para el estudio de la fisiología. Su idea era hacer investigación en Estados Unidos. Y en vez de eso le dijeron que se quedara en Madrid. Y su destino cambió. A propuesta de Santiago Ramón y Cajal, se acordó invitar a Juan Negrín para que venga en el próximo curso y se ponga al frente del laboratorio que se organiza en la residencia de estudiantes para iniciar investigaciones de fisiología y preparar a los jóvenes que hayan de salir al extranjero. Mi querido amigo, deseo que de la retribución que me tienen asignada se desglosen 600 pesetas mensuales para distribuirlas entre don Severo Ochoa de Albornoz, don Blas Cabrera Sánchez, don Rafael Méndez Martínez y don Francisco Grande Cobian, ya que se trata de jóvenes médicos que se dedican exclusivamente a la investigación y a la enseñanza. Atentamente, Negrín. España era atrasado económicamente, pero en la cultura no. El arte, la literatura, la sensación de vitalidad
de conciencia de la gente. Y Negrín era muy consciente de este contraste. En Alemania entré en contacto con las ideas socialdemócratas y adquirí el convencimiento de que los verdaderos ideales de la humanidad están en el socialismo. Me afilié al Partido Socialista porque aspiraba a conseguir libertad para todos y que todos puedan gozarla plenamente. Soy socialista por ser republicano, porque deseo justicia para todos y porque quiero para todos la libertad económica, sin la cual la libertad política no sirve de nada. Negrín se ha hecho socialista con la idea que era el solo partido con las personas y las ideas necesarias para modernizar a España. Y con la República ha sido el director de la Comisión de Construcción de la ciudad universitaria. Entre 33 y 36 hay tres facciones del Partido Socialista. La facción de Besteiro, que piensan que la República ha llegado demasiado pronto. Después había los socialistas de largo caballero, la UGT, es decir, la clase obrera organizada. Hablaban de una revolución colectivista, voluntario. Para Negrín y los socialistas parlamentarios de Indalecio Prieto. Eso era un gran error. Lo que necesitaba España era una modernización económica, legislación social, libertad política, pero nada de dictaduras, ni fascista ni comunista. Esta tarde se ha sublevado una guarnición del Protectorado de Marruecos. El fracaso de la intentona está garantizado. El gobierno es dueño de la situación. Dentro de poco, todo habrá terminado. No reacciona rápida hasta que Giral decide armar a las masas. En algunos casos las masas pueden contener la sublevación, en otros naturalmente no las pueden contener. En cualquier caso trata de montar un ejército de nuevo cuño, pero ¿cómo se monta un ejército de nuevo cuño? De mis amigos personales, el más activo en aquellos días era el doctor Negrín. Con su ánimo valeroso y su desprecio total de las categorías y apariencias, iba y venía de su laboratorio a los frentes de la sierra, muchas veces en el primer camión de milicianos que encontraba. Parecía un prisionero en medio del bosque de fusiles de aquellos improvisados soldados.
Tomé partido por instinto. No estaba seguro. Yo soy un hombre de orden, una persona tranquila. Usted vio Madrid en aquellos momentos. Para un profesor de facultad aquello no era un espectáculo agradable. Pero ¿quién empezó todo? Lo repito, yo soy un hombre de orden. Los paseos. Negrín y Prieto han participado en patrullas para oponerse a la violencia al lado del republicano. La enérgica intervención del doctor Negrín para impedir lo que ya era inevitable resultó inútil. Cuando llegó a la cárcel, el padre de su alumno Elías Cabrera ya había sido ejecutado. La indignación espontánea de don Juan, su enérgica protesta contra lo que estaba ocurriendo, le hizo correr el riesgo de perder su propia vida. Cuando se produce el golpe, el padre de mi abuelo estaba en Las Palmas. Preguntó por qué me arrestan, porque él era de derechas. Y le dijeron por culpa de su hijo. Él preguntó cuál de los dos. Y el resto de la familia estaban en visita en Madrid. Por eso pudieron salir e irse a Francia. El hijo mayor era guardaespaldas de mi abuelo y al mismo tiempo seguía haciendo sus estudios de medicina y ejerciendo. Mi padre decidió ser piloto, era aventurero. El más joven salió de España con su madre a Suiza y de ahí a Estados Unidos. Los proletarios salvarán, los proletarios salvarán su casa y su mujer, sus hijos y su pan. Luchan, 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 sueñan a voz de los partidos. Los obreros socialistas, los anarcosindicalistas y los comunistas han derrotado la rebelión en 2/3 de España. Alemania, Italia y Portugal en una semana han decidido enviar tropas, artillería, aviación, submarinos, abiertamente. Aun cuando han firmado como miembros de la Comité de No Intervención, son abiertamente enviando cosas a Franco. La no intervención es una idea francesa, de Léon Blum, que cuenta de manera inmediata con el respaldo británico. La no intervención machaca literalmente a los republicanos, pero no a Franco. El gobierno Giral trata de conseguir ayuda del exterior, armas que comprar en el extranjero, y además hay una gran disgregación, hay una efervescencia de las masas populares, sobre todo de los anarquistas. Los anarquistas por primera vez tienen armas. Y al final el gobierno Giral tiene que dejar paso a un gobierno largo caballero, en donde entran los socialistas, están los republicanos, entran por primera vez los comunistas, y si no entran los anarquistas es porque no quieren. Tardarán 2 meses en entrar. ¿Un gabinete de socialistas y comunistas? ¿Es que nos negamos a darnos cuenta de que nuestra guerra no es puramente nacional, sino que tiene un carácter eminentemente internacional? La constitución de este gobierno es peor que si hubiera caído Getafe en poder de Franco. ¿Es que se busca resueltamente que se pierda la guerra o se trata de un desafío a Europa? Con mi colaboración, que no se cuente. No me considero competente para asumir el Ministerio de Hacienda. Negrín no quiere aceptar porque considera que Largo Caballero no es una figura que inspire confianza a las democracias occidentales. No olvidemos que ha sido la punta de lanza de la retórica revolucionaria del PSOE. Negrín es un socialista moderado, es amigo de Prieto, pero en fin, él acepta. Estoy aquí porque nunca cometeré un acto de deserción, y menos frente al enemigo. Pero mi convicción íntima es la misma que tuve en los nefastos días de la Revolución Asturiana.
Mi labor en Hacienda consiste en ayudar al gobierno a dominar rápidamente la sublevación militar facciosa, defendiendo a la República Democrática, dentro siempre del ámbito constitucional. Negrín toma 3 decisiones muy rápidamente, en cuestión de días. Primero, hay que restablecer los servicios centrales del Ministerio de Hacienda vía impuestos. Segundo, hay que cortar esta anarquía que hay aquí en las aduanas, que desemboca en la formación de un cuerpo de carabineros que van tratando de erosionar la autoridad de facto que se habían arrogado las milicias anarquistas. Nunca me hubiera metido en política. Pero don Juan Negrín propuso al jefe del gobierno que yo fuera director general de Carabineros. Y dije, pues don Juan, yo no sé lo que es un carabinero, ni sé lo que es un soldado. Entonces él me dijo, bueno, yo le voy a poner un pequeño Estado Mayor a su alrededor, usted se va a enterar de las cosas y aplique usted como si dijéramos el método científico. El 1, 2, 3. Y resuelva usted. Y me dijo una cosa que me emocionó terriblemente y que después pues ha pagado el eso, que me dijo, si usted comete alguna seria equivocación, no será usted el que la ha cometido, seré yo. Y en tercer lugar, hay que ver esto del oro. Como él no se fría de los franceses ni de los ingleses, porque son los que han puesto la política de no intervención. Él dice, bueno, ¿dónde podemos poner el oro de tal manera que su movilización contribuya al esfuerzo de guerra? La Unión Soviética. Bueno, porque la Unión Soviética no ha decidido todavía ayudar a la República, pero ha demostrado que no está con los franceses ni con los ingleses. Y por supuesto no con las potencias del eje. La idea de situar fondos en Rusia fue mía, exclusivamente mía, y no hubo presión o indicación por parte de nadie, ni mucho menos de los rusos. Ellos fueron los primeros sorprendidos. La decisión de enviar el oro a Rusia fue adoptada por unanimidad en Consejo de Ministros, del que formaba parte el señor Largo Caballero. Él, un hombre tan frío, la acogió con entusiasmo. Surgió por necesidad, primero, de poner a salvo el oro, segundo, de poder convertirlo en divisas cada vez que se fueran necesitando. Ningún gobierno de cualquier nación en guerra ha vacilado en situar fuera de su territorio nacional los recursos de que disponía si lo requería su utilización para la lucha o para evitar que cayeran en manos enemigas. Un Estado en guerra, para vencer, necesita tener su hacienda tan fuerte como su ejército. La URSS está considerando una ayuda a la República. Era un problema psicológico por ellos, porque la izquierda de todo el mundo está a favor de la República. ¿Y qué hace el centro del socialismo mundial? Entonces, Stalin debe de recapacitar y, como primera providencia, se decide crear las brigadas internacionales. Wir im fernen Vaterland geboren, nahmen nichts als Hass im Herzen mit. Doch wir haben die Heimat nicht verloren, unsere Heimat ist heute vor Madrid. Pero la República no necesita hombres. Lo que la República necesita es tanques y aviones y piezas de artillería de gran calibre. Spaniens Brüder stehen auf der Barrikade, unsere Brüder sind Bauern. Cuando Negrín ha comenzado bien en Hacienda, en Moscú hacen la decisión de ayudar militarmente a la República si la Comité de No Intervención no hace nada de parar la ayuda fascista a Franco. Esta es la prueba. Armas extranjeras cogidas en Guadalajara.
cuando nuestro ejército era deficiente todavía. Y ahora que poseemos un ejército glorioso, capacitado y tenaz, venceremos. Todos junto al gobierno, en los frentes y en la retaguardia, a por la victoria. El gobierno de Largo Caballero consta de 18 ministros, pero el gobierno no gobierna y el Consejo Militar no dirige la guerra. Cada ministro lleva su área, en la mayoría de los casos según su propia voluntad. En cierta ocasión, Negrín trató de someter a consideración un proyecto que tenía como objetivo restaurar la salud de la peseta, y el presidente del Consejo le interrumpió bruscamente diciendo: «Su obligación como ministro de Hacienda es pagar. Si no tiene dinero, dígalo. El resto no le concierne». Largo Caballero siempre había tenido una política de tentempié con los anarquistas. Para los anarquistas y los pumistas había que seguir con las alegrías de la revolución. Negrín, Prieto, Azaña y los comunistas, por supuesto, dijeron: no, primero la guerra, pues ya veremos. Me decidí a encargarle el gobierno a Negrín. Me dijo que había otras personas con mayor relieve. No le dejé continuar. Los altibajos del humor de Prieto, sus repentes, podían ser un inconveniente. Me parecía más útil aprovechar en la presidencia la tranquila energía de Negrín. Lo asumió como un servicio de guerra. Parece hombre enérgico, resuelto y en ciertos aspectos audaz. Afirma que la guerra durará mucho todavía, otro año, y que se prepara para ello. Su equipo fue recibido con general satisfacción. La gente ha hecho ¡uf! Y ha respirado. El gobierno no tolerará de ninguna manera el desorden en la retaguardia y será en esto inquebrantable. El fin que perseguimos es el triunfo definitivo sobre la rebelión y sus aliados. El gobierno no tolerará jamás que en el territorio de su mando se atente contra su autoridad. Prieto quiere recortar la presencia del Partido Comunista en el Ejército Popular. Y esto no es fácil, porque el Partido Comunista constituye la parte fundamental del comisariado de guerra. Sobre la versión de que el régimen futuro de España sea comunista, solo me interesa decir que España será el día de mañana lo que la voluntad libre y soberana del pueblo decida. Pero no creo posible un desplazamiento fundamental del régimen y que pueda hacerse por otra vía que la democrática. La no intervención nace con esa tara fatal. Sus nobles promotores agravan la intervención ya consumada de Alemania e Italia con otra forma de intervención que consiste en atar de pies y manos al gobierno español, impidiéndole proveerse libremente de los medios de guerra necesarios para reducir la rebelión y vencerla. Aunque me vea aparentando optimismo, no creo que saquemos nada práctico de esta reunión. Alemania, Italia y Portugal seguirán ayudando descaradamente a Franco, y la República durará lo que quieran los rusos que duremos. Del armamento que ellos nos mandan depende nuestra defensa. Únicamente si el enfrentamiento inevitable de Alemania con Rusia y las potencias occidentales se produjese ahora, tendríamos posibilidades de vencer. Si esto no ocurre, solo nos queda luchar hasta poder conseguir una paz honrosa. Azaña y Negrín
eran siempre de acuerdo en su disgusto con la falta de entusiasmo y falta de verdadera ayuda por parte de Cataluña. La decisión de trasladar al gobierno a Barcelona la toma Negrín. Quiere cortar por lo sano las tendencias separatistas que advierten Cataluña. Mientras yo dirija la política, el Estatuto de Cataluña no será suspendido. No, nada de eso. El Estatuto de Cataluña tiene un marco y dentro de él deberá moverse el gobierno. Toda extralimitación le está terminantemente prohibida. Cada poder en su esfera, de acuerdo con la Constitución. El cerco que lograron poner a Teruel las fuerzas de la España republicana ha dado por resultado la gran victoria en esta lucha por la libertad y la justicia. Mantecón, gobernador general de Aragón, ha empezado a dictar acertadas disposiciones al entrar nuestras fuerzas en posesión de Teruel. La población de Teruel es evacuada en su totalidad. Después de la batalla de Teruel, Prieto piensa que la guerra prácticamente está perdida. Claro, un ministro de defensa que desmoraliza a los mandos no es el mejor ministro de defensa posible. Entonces, empieza a haber una serie de tensiones que terminan con Negrín diciendo que Prieto no puede continuar en la cartera de defensa. Él quiere que continúe en el gobierno, pero no en la cartera de defensa. Yo no veo que otra posición pueda adoptarse que la de resistir hasta donde sea posible, dando al tiempo y a las complicaciones de la retaguardia enemiga y de las relaciones internacionales todo el margen que sea posible para que se produzcan sucesos que permitan la victoria de la democracia republicana. Prieto termina diciendo que Negrín le ha echado por influencia comunista, pero el Partido Comunista al final deja la resolución de la crisis en manos del presidente del gobierno. Excelentísimo señor presidente del Consejo, doctor Negrín, ha dicho: cada día de resistencia es un día de ganancia para España. Las seguridades que el gobierno ofreció a los combatientes en orden al material no son vanas. Si resistimos, obtendremos la anhelada victoria. Resistir. Por la historia del Partido Socialista y los republicanos se han convencido que todo el esfuerzo de la batalla del Ebro y la política de resistencia de Negrín, que esto era un sacrificio sin valor. Pensaban que la pérdida evidente de la guerra y la condición tan deplorable de vida en la zona republicana justificaba una rendición. Negrín es consciente de que la guerra está perdida desde que asume el gobierno, de que la República no va a ganar. La pérdida es otra cosa. Negrín es un hombre que dice: solamente está vencido aquel que se declara vencido.
Resistir era y sigue siendo hoy día abrir paso a la victoria. Olvidamos cuáles son los métodos de persecución y exterminio del nazismo y del fascio. España no es un peñón aislado en el mundo. Cada día de resistencia es una batalla que internacionalmente podemos apuntar a nuestra causa. Podrán dar por estéril tanta miseria y tanto dolor y dejar que el sádico espíritu de venganza que anima a nuestros enemigos se cebe en una masa inerme e indefensa. Si no fuera así, ni un segundo más de guerra, ni una gota más de sangre. Negrín ha dicho varias veces a Azaña: tengo que creer en la posibilidad de ganar para hacer mi trabajo. Y es otra vez. Que tienes que entender lo que hace. Si un hombre da todo su cuerpo, todo el futuro, Negrín no piensa que voy a ser profesor otra vez después o algo así. Piensa en salvar lo que puede, en mantener en vida la idea de la República y del antifascismo. Más de una vez le he preguntado a Prieto, cuando se quejaba de las intromisiones comunistas, si él pensaba que Inglaterra y Francia podrían ayudarnos a cambio de renunciar a la ayuda rusa. Me ha respondido que desgraciadamente no. La única realidad, por mucho que nos duela, es aceptar la ayuda de la URSS o rendirse sin condiciones. Para la rendición incondicional, que no cuente el partido conmigo. He empleado toda clase de contactos para conseguir un armisticio. La paz negociada, siempre. La rendición sin condiciones, eso nunca. Yo no entrego indefensos a centenares de miles de españoles que están luchando heroicamente por la República para que Franco se dé el placer de fusilarlos. Franco tenía la convicción que los marxistas y los anarquistas y los masones, que había que eliminarlos físicamente para reconstruir España. Yo no creo que una firma de una rendición condicional hubiera salvado la gran población de izquierda. Hasta el Pacto de Múnich, Negrín ha dicho: es inevitable una guerra entre los poderes fascistas y las democracias simplemente para defenderse. Pero no ha sido así. Observe cómo todos buscan apoyo en mí para su esperanza. Cuando a alguno de mis colaboradores se le arruga el temple y se le desmorona la fe, me busca anhelante. Tengo que ser yo quien le sostenga. En cambio, yo no tengo en quién apoyarme. Las relaciones al principio son excelentes. No olvidemos que es Azaña el que le pone de presidente del gobierno, pero se van deteriorando. Luego, todo esto se va acentuando cuando Azaña despliega una diplomacia paralela con los ingleses a espaldas del gobierno. Pero Negrín se entera, claro, Negrín se entera. Yo también estoy cansado física y moralmente. Nadie me acusará de haber parido la guerra. No digo que la haya hecho nacer Azaña, pero a él le cabe más culpa que a mí en lo que estamos sufriendo los españoles. Nada se opone a que me sustituya. ¿Qué quiere? ¿Que se acabe la guerra?
Yo no deseo otra cosa. Pero no se acabará haciendo gestiones que de la misma manera que las conocemos nosotros, las conocerá Mussolini. Para comisiones de ese tipo están los agentes oficiosos, que ni siquiera los embajadores acostumbran a ser empleados en esa clase de trabajos. No forzar la dimisión de Negrín era que, de hecho, no había alternativa. Y eso se ve en las reuniones de Cortes. ¿Vienen a votar? Sí. Continúan con Negrín. Queridos internacionales, veníais a defender la justicia porque sabíais que aquí en España se jugaba la libertad del mundo entero. Vuestra retirada es una necesidad que nos imponemos para demostrar a esa falsa no intervención que la retirada de los voluntarios no es un problema para la República, y sí para los sublevados. La República reconocerá y reconoce a los internacionales que tan bravamente han luchado con nosotros el derecho a reclamar, una vez terminada la guerra, la ciudadanía española. Con ello nos honraremos todos. Buen camino, hermanos internacionales. Se habían evacuado la población civil y el ejército. Hasta 500,000 de personas estaban en ruta hacia Francia. Negrín, desesperado, había escuchado del general Rojo que no había absolutamente ninguna esperanza militar. En el paso por los Pirineos, Azaña ha dicho: mi dimisión es completa. Y Negrín le ha convencido de ir a la embajada en vez de ir a su propia casa privada. Y eso ha ocurrido en esta ruta. Yo no puedo dejar abandonados a su suerte, que sería terrible,
a los ejércitos del centro, de Extremadura, del sur y de Levante, y a los partidos de la República, defensores del régimen. Tampoco puede usted, señor presidente, instalándose en la residencia de sus familiares, dar la sensación pública de que desiste del esfuerzo final. Cuando la frontera era finalmente cerrada por los franquistas, ha tomado el avión desde Toulouse a Alicante para reorganizar la resistencia. ¿Cómo podía mantener su fe después del reconocimiento de Franco por los ingleses, después de la dimisión de Azaña? No sé. Haga saber al jefe de la flota y a los insubordinados que su actitud, en los instantes en que 1 millón de soldados y civiles tienen puesta su confianza y esperanza en la flota, es perjudicial y perturba las gestiones que hace el gobierno para lograr una paz sin venganzas y una evacuación. El almirante Buizi decide marcharse a Túnez y allí rinde la flota a los franceses, con lo cual la República se queda sin medio de evacuación. Es un acto claro y rotundo de traición en conexión con Casado y con Julián Besteiro, que dice representar al Partido Socialista. El gobierno se dirige a la Junta constituida en Madrid y le propone designe una o más personas que puedan amistosa y patrióticamente zanjar las diferencias. Le interesa al gobierno porque le interesa a España que toda eventual transferencia de poderes se haga de una manera normal y constitucional. Le saluda Negrín. Señores, proclamar una política de resistencia implica el confesar que no se cuenta con medios para aplastar al enemigo, pero que causas superiores obligan a luchar hasta lo último. Quien se entrega a la merced de un enemigo sin compasión ni espíritu de clemencia, ya sabe siempre que está perdido. Y nosotros no estábamos obligados a entregarnos. Aún podíamos resistir y aguantar. Era obligación y necesidad el quedarse allí para salvar a los que ahora van a pasar a los campos de concentración o van a ser asesinados. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El generalísimo Franco. Tanto al abandonar España como al llegar horas después a Francia, el gobierno declaró que seguiría luchando indefinidamente hasta lograr el restablecimiento de la República, que consideraba subyugada pero no abolida. Nunca capitulamos, nunca nos rendimos. La guerra mundial sería una oportunidad para los republicanos españoles, pero espero y deseo que esa catástrofe sea evitada. Pase lo que pase, los republicanos que se encuentran en Francia han de considerar la lucha, caso de que haya guerra, como si fuera por la propia causa. La suerte de Francia marcará la de España.
Aquí nos vamos debatiendo con las dificultades del problema de nuestros refugiados. La guerra ha agravado su solución, pero más que la guerra la ha estropeado nuestra propia incompetencia. En fin, yo procuro cumplir sobrellevando la ingrata carga que la suerte me ha echado encima. No quisiera hurtarme una sola vez al deber que en cada momento me marque el destino. Sé que terminaré mal parado. El día de la rendición de Pétain salimos para la Gran Bretaña, no en busca de refugio, pues quien lucha no se siente nunca un refugiado, sino porque queríamos simbolizar con nuestra presencia la adhesión a la causa de la que entonces era el único campeón Gran Bretaña, y la fe en ella, cuando no muchos la tenían. La política de resistencia. ¿Qué otra cosa sino la resistencia de Inglaterra, encarnada en la gran figura de Winston Churchill, ha sido la que salvó al Imperio Británico y al mundo entero de caer para siempre bajo el yugo del dominio hitleriano? Pues bien, si a fines de 1944 hubiera existido un gobierno reconocido por todos los sectores republicanos españoles, a mí no me cabe la menor duda de que hoy ya estaríamos en España. Quisiera explicar que esta mañana elaboré unas cuantas notas como ayuda a mi memoria, porque el tema de la República Española, de la emigración y hablar de mi padre me provoca mucha emoción y puedo yo trastocar las ideas y con estas notitas me puedo ayudar, si ustedes me lo permiten. El presidente Negrín encomendó a mi padre una misión confidencial muy secreta, entrevistarse con el presidente de México, el general Lázaro Cárdenas, y que explorara la posibilidad de que su gobierno concediera a los republicanos un asilo masivo ante el abandono que le habían mostrado las llamadas democracias de Francia e Inglaterra. El presidente Lázaro Cárdenas le manifestó que si ese momento llegara, los republicanos españoles encontrarían en México una segunda patria. Yo siempre le he dicho a mis nietos que somos descendientes de aquellos hombres y mujeres valientes que llegaron aquí llenos de dignidad y que se integraron a este hospitalario y noble país, que debemos de recordarlo, difundirlo y agradecerlo siempre. Y envío mis felicitaciones más sinceras a mi amiga de la infancia, Carmen Negrín, por esta noble tarea, con un fuerte abrazo. Muchas gracias. El Vita es un barco en el que se cargó con rumbo a México una parte de los fondos que el gobierno republicano tenía para financiar el exilio. Joyas, oro, valores, una parte de la caja de reparaciones creada por Negrín, cuya misión era incautarse de la fortuna de la gente que apoyaba a los rebeldes. Se exportan con rumbo a México, donde se haría cargo de ellos un emisario de Juan Negrín, el doctor Puche. Pero resulta que cuando llega el Vita a Veracruz, pues Puche no ha llegado. Los mexicanos le piden a Prieto que se haga cargo del yate. Cuando Prieto se encuentra con los medios financieros, disputa al gobierno de Negrín el control político del exilio socialista. Ahí es donde está la madre del cordero.
La tarde del 17 de agosto de 1945 se celebró aquí la sesión de Cortes de la República Española en el exilio. Don Diego Martínez Barrio asumió la hasta entonces vacante presidencia de la República Española y don Juan Negrín presentó su dimisión al cargo de presidente del Consejo de Ministros. Negrín pensaba que le iba a ser ofrecida otra vez la presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, ante la oposición de la fracción prietista, un republicano histórico, José Giral, fue propuesto como presidente del gobierno de la República en el exilio. La incapacidad política del exilio español, de la política del exilio español, yo creo que fue una gran tristeza para todos ellos el darse cuenta de esta incapacidad de lograr un objetivo común ante estos intereses y esta mezquindad de muchos de los actores que estuvieron y que intervinieron en ello, que no tuvieron la grandeza para poder lograr esa unidad. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi hijo Marco. Fue una gran tristeza para mi padre. De nada serviría conquistar la República y España si al poco tiempo de estar allí volviéramos a dar el triste espectáculo que ofrecimos en algunos momentos de la vida contemporánea. La purificación imperativa yo la espero sobre todo de la gente joven y de los jóvenes de espíritu. En fin de cuentas, yo vi que mi abuelo se había desilusionado mucho con la situación política que existía al final de su vida. En este edificio es cuando se acabó firmando el primer tratado de las Naciones Unidas y sé que mi abuelo estuvo presente cuando se hizo ese pacto. Él quería que la intervención de muchas naciones democráticas acabara con el problema que existía en España y que España volviera a ser un país democrático y libre. Esto es en la casa de campo que tenía mi abuelo. En Inglaterra, Juan debe tener poco más de un año. Y mi abuelo había comprado esa casa con la ilusión de que toda la familia se iría a vivir con él ahí. Ahí está mi madre. Ahí no se le nota que está enferma.
y tampoco se le nota que está embarazada, esperándome. Mi abuelo quería que se instalaran allí, pero los ingleses nunca le autorizaron como refugiado a trabajar ahí. Mi padre intentó quedarse a vivir en Estados Unidos, ya casado con esposa americana. Como había estado el final de la guerra en Rusia, nunca le dieron la famosa green card. Y además su suegra lo denunció como comunista, lo cual no era. Lo metieron en la cárcel, estuvo unos días y se fue a vivir a México, donde nació mi hermano. Lo más importante para mí es que mi abuelo me enseñó a no ser hipócrita. Cuando él veía que yo me ponía la cara roja, cuando él veía que yo decía alguna mentira, me daba un coscorrón en la cabeza. Y sí, él lo llamaba darme un capón. Él era bastante difícil conmigo, quizás un poco más que con mi hermana. Era muy exigente conmigo. Mi abuelo se ocupaba de nuestros estudios, íbamos al cine con él, o al teatro y sobre todo museos. El domingo al restaurante, eso era una costumbre, creo que viene de España. Siempre había algo que hacer. Y luego había que escribir siempre una carta, una vez por semana, a mis padres, que no siempre era fácil porque cuando la distancia se va tomando, Creo que mi país debería poder participar en el Plan Marshall. Su exclusión significaría tan solo sufrimiento para el pueblo español. Naturalmente, una mejora de la situación económica disminuye los quebraderos de cabeza de los dirigentes. Pero soñar con la restauración de la República a través del hambre y del empobrecimiento de España es un error y simples deseos viciados. España debe ser admitida en el programa de reconstrucción europeo, pero la España de Franco debe permanecer fuera de la Unión Europea, es decir, fuera del concepto político de la Unión Europea. Mi familia americana consideraba que estaba mal que viviéramos con un rojo, para empezar, y en el pecado, puesto que vivía con Feli. Mi padre, no sé qué había pasado con él, pero sé que mi abuela materna no quería que yo estuviera con mi abuelo. Mi abuelo, durante un tiempo, no supieron en dónde estuvimos físicamente. Estuve en la escuela preprimaria y ahí sí pudo mi abuelo recuperarnos de las garras, sí, de mi familia materna. Sí, sí, sí.
Mi abuelo era una figura tan trascendental que yo no podía adaptarme a él como una figura paternal. Yo estaba muy encariñado con mi madre. Estos eran los viajes de veraneo a México para ver a mis padres. El reencuentro no era muy fácil, pero bueno. Yo tenía 3 años y mi hermano tenía 5. A raíz de la enfermedad de mi madre, que era una esclerosis múltiple y que solo se iba a poner peor, mis padres con mi abuelo decidieron que sería mejor crecer en un ambiente sin el contorno de la enfermedad. Yo tenía una vida completamente desarrollada. Yo me había formado como un niño norteamericano y para mí fue un trastorno increíble. Para Carmen no tanto. Alrededor de 25 años estuvo enferma. Yo sobre todo la recuerdo en una silla o en cama. Estamos un poco más mayores, más acostumbrados a estar en Francia, con Feli, con el abuelo. Era difícil ajustarse de París a México. Teníamos que tratar de mantener el inglés lo mejor posible. Si no, hubiéramos creado muchas distancias con mi madre. No estoy dispuesto a que esa documentación vaya a parar a un comité de partido o a una facción de gobierno. Esos documentos no pueden ser patrimonio de un grupo de españoles, sino del Estado que, con más o menos derecho, represente la continuidad de nuestra patria. Hoy está representado por el poder faccioso de Franco, contra el que hemos combatido,
Mañana podemos ser nosotros u otros quienes con más legítimos títulos asuman la representación de España. Quiero quedar personalmente al margen de cualquier contacto con los representantes franquistas. En público siempre se hablaban de usted. Feli era muy chiquitita, no llegaba ni a 1,50 m y él era bastante alto. Quedó huérfana a los 9 años. Le habían puesto a trabajar en un hotel en el Escorial, haciendo plancha, lavado, costura, y no había tenido ocasión de ir a la escuela. Y él fue un poco su pigmaleón. Al final hablaba inglés, francés, sin ningún problema. Feli le trajo mucha serenidad. Él tenía una confianza ciega en ella. Podía darle cualquier secreto de cualquier cosa y sabía que ella podía morirse sin haber abierto la boca. Tenía otra sensibilidad, otras reacciones más cercanas al pueblo. Y él tomaba todo eso en cuenta. Era una persona totalmente abnegada, era una persona que no quería que la conocieran. Era como mi madre. Feli, que estuvo viviendo con nosotros en casa de mi padre en México hasta que mi hermano se fue a Yale y cuando yo me fui a Berkeley ya se fue a París, se regresó. Alquiló 2/3 partes del piso y con eso nos pagó las escuelas, etc. El abuelo murió en el 56 y ella no murió hasta el 87 y casi hasta el final de su vida estuve con ella. En general me falla desde hace tiempo y en aceleración progresiva la capacidad para hacer el menor esfuerzo o tomar la menor decisión. Una depresión iniciada hace mucho tiempo ha conseguido abatirme y paralizarme y ha adquirido caracteres agobiantes y peligrosos. La cosa data de años, sin duda, pero hasta ahora había logrado escapar a sus torturas, en parte distrayéndome y tratando de tomar la vida a la ligera. Y principalmente, esto no debo ocultároslo a vosotros, aunque no os gustará oírlo, gracias a los cuidados, los consejos y el afecto de Feli. Ya no puedo seguir ayudándoles financieramente, como es mi deber de hermano mayor y por la memoria de nuestros queridos padres. He llegado casi al límite de los posibles y podría llegar el momento en que yo faltara.
Volved a España y tratad de aprovechar lo que en Canarias quede de nuestros padres y tíos. De lo que mí digan no tenéis por qué preocuparos. Pensad que si en algo dicen la verdad, es mi merecido. Si difaman o calumnian, por anticipado, perdono a quien lo haga. Entre refugiados en México, hijos y nietos y bisnietos de refugiados, la obsesión era que Franco iba a caer. Mi abuela, si compraba alguna cosa, enseguida en lugar de ponerla en un cajón, la metía a la maleta, porque ya iban de regreso. Y bueno, esa fue la esperanza. Mi abuelo yo creo que nunca se hizo esa ilusión, y aún si hubiera cambiado el régimen, la herida fue tan grande que no creo que hubiera vuelto nunca. Nosotros hemos ido reduciendo nuestros gastos en los últimos 3 o 4 años, en los que el único extra han sido los viajes a México, que ya el año pasado no pudimos hacer. De hecho, nuestros gastos actuales son menos de la quinta parte de lo que eran hace 5 años, sin que por ello haya sufrido quebranto el bienestar y la educación de los chicos. Coche no tengo, y hace años que no lo utilizaba. Servicio doméstico no tenemos, ni siquiera una chica que venga unas horas a la semana. Del personal que conservamos en Inglaterra no podremos deshacernos hasta no liquidarlo todo, para evitar que todo se derrumbe. Quizá he exagerado, agotándome de quinidina que he tomado de una manera constante y en ocasiones en proporciones tóxicas, y de sedativos variados, de los que no he abusado pues paso temporadas sin tomarlos durante el día y algunas noches. Desde luego no me hago ilusiones acerca de mi miocardio, no de mis coronarias ni de mi sistema de conducción intracardíaco, ni acerca de la elasticidad del resto. Mi hermano dice que lo afectó mucho el estar separado de su madre. Pero en fin, es corriente que los niños a veces sean educados por sus abuelos. Además, podía ocuparse a tiempo completo de nosotros. Antes tenía su laboratorio, estaba en la residencia y tenía menos tiempo. Y yo creo que para nosotros era una suerte. Fue una suerte.
El día que él murió, yo había ido a la escuela con mi hermano y nos llamaron de la escuela y volvimos porque le había dado un ataque al corazón. Cuando yo llegué ya estaba muerto, pero en fin, nos avisaron y vine y mi padre, que estaba aquí de casualidad, me preguntó si quería verlo. Dije que no. Yo creo que quería conservar su memoria viva y estoy muy contenta de no haberlo visto. Sus restos no deberían volver a España, sería un gesto de reconciliación, pero murió en exilio y creo que sería falsificar la historia. Me cautiva opinar, criticar y juzgar sin frenos, y decir si me place las cosas que siento como las siento. Pero jamás nada ni nadie me sacará del anonimato del ciudadano Juan, del que ojalá nunca hubiera salido.